Entonces, vamos a comenzar con la presentación de introducción. Me confirman ahí cuando se vea ya la proyección. ¿Ahí lo pueden ver? Ya, profe, ya se... Muy bien. Gracias. Entonces ahí la tarjeta que incorpora el microcontrolador ESP32, pues es la que ustedes adquirieron ahí con el material del curso. Tiene más o menos esta apariencia que podemos ver aquí en la imagen. La gran ventaja que tiene este tipo de tarjetas es que son tarjetas de desarrollo de muy bajo costo, relativamente económicas, no nos costó más de $10, aproximadamente 140, 150 pesos, el cual pues es un costo relativamente bajo comparado con una tarjeta de adquisición de datos que nos cuesta alrededor de 500 o 600 dólares, como las que tenemos ahí normalmente en el laboratorio. Y otra gran ventaja, aparte de ser una tarjeta de muy bajo costo y fácilmente adaptable a una computadora mediante una conexión USB, pues es que incorpora este microcontrolador. Ahorita vamos a ver que una de sus principales ventajas es que incorpora comunicación Wi-Fi inalámbrica y comunicación Bluetooth. Y ya viene embebido en la misma tarjeta o en el mismo microcontrolador estas interfaces, ¿no? Entonces no tenemos que conectar nada adicional para poder tener comunicación Bluetooth o Wi-Fi de forma directa. Esa es otra de las grandes ventajas que tienen este tipo de tarjetas, lo cual pues las hace ideales para desarrollar aplicaciones de Internet de las cosas. Poder tener una conexión directa hacia el Internet, que es uno de los ejercicios que vamos a hacer más adelante conforme vayamos avanzando en nuestras prácticas. Entonces, por ahí hay un video en YouTube que les puse aquí la liga para que lo vean con calma más tarde. Es un video cortito de 5 minutos en donde nos muestra una breve introducción a lo que es el microcontrolador ESP32 y algunas de sus características y algunas de sus áreas de aplicación de este microcontrolador. Existen diferentes tarjetas que incorporan ese microcontrolador, o sea que el ESP32 es el microcontrolador, que ahorita vamos a ver que es un microcontrolador desarrollado por la empresa Express-Eve. Están disponibles comercialmente en diferentes versiones de tarjetas. Nosotros la que vamos a utilizar es la que viene aquí al principio, pero la interconectividad existe en otras plataformas o en otras tarjetas que también están económicamente disponibles. Esta es la de las que yo he encontrado mucho más versátiles, pero que sepan que existen otras versiones de ese microcontrolador en las tarjetas. Entonces nos vamos a centrar directamente en las características básicas. Vamos a ver cómo podemos programar esta tarjeta utilizando el entorno de desarrollo de Arduino. Nos familiarizaremos un poco con lo que es el ambiente de la programación y vamos a hacer una serie de ejercicios para controlar entrada y salida digital y lo que nos interesa, que sería entrada analógica. ¿Cómo es que hace la conversión de analógico a digital utilizando el convertidor embebido que trae la tarjeta? ¿Y cómo podemos hacer esa conexión de la tarjeta hacia LabVIEW?
que es a través de la práctica 2. Entonces, estos son más o menos el orden en el que vamos a estar trabajando el día de hoy y el miércoles. Entonces, como características básicas, el ESP32, que les decía, en realidad no es un microcontrolador, porque un microcontrolador pues, es un dispositivo que incorpora todos los componentes de una computadora en un sistema embebido de prestaciones limitadas, ¿no? Es como una laptop o un teléfono celular que pues trae capacidad de memoria muy elevada, los procesadores son muy potentes. Pero un ESP32 no es un microcontrolador, sino es una serie de módulos que se denominan SoC o SoC, que por sus siglas en inglés significa que es un System on Chip o un sistema en un circuito integrado o en un chip embebido. Entonces, este SoC, precisamente como les mencionaba ahorita, la idea es incorporarlos en módulos de bajo costo y bajo consumo de energía. Y la empresa que creó este dispositivo, pues es el Express If Systems, que es una empresa china. Entonces, este módulo ESP32 está basado en lo que se conoce como el microprocesador de Extensa, que es un microprocesador que puede ser de 1 o 2 núcleos y con frecuencia de funcionamiento de hasta 240 MHz. Esto quiere decir que, pues, si se fijan, un microprocesador ya estamos hablando de un dispositivo que puede realizar procesamiento un poco más elevado o con mejores características que un microcontrolador. No está limitado en muchos aspectos. Y precisamente como una laptop o como un teléfono celular que trae microprocesadores de 8 o 4 núcleos, pues vamos a ver que este es de 1 o 2 núcleos que pues para la mayoría de las aplicaciones de sistemas de medida que se pueden implementar en el área de instrumentación en general o en el área industrial, pues está bastante completo. Esta es la tarjeta DOIT Device Kit versión 1, que es la que estamos utilizando o la que vamos a utilizar en nuestro curso. Aquí en la diapositiva 5 les puse una imagen de lo que se conoce como el pinout o el esquemático donde vienen los nombres de las terminales para que cada vez que necesitemos hacer una conexión, pues vengamos a esta diapositiva y recordemos cuáles son los pines. ¿Sí? Brevemente vamos a ver que es una tarjeta que tiene 30 pines, 15 de cada lado va a tener, en donde cada uno de los pines vamos a ver que se pueden configurar en diferentes opciones. También esa es una de las grandes ventajas de crear este tipo de módulos que se denominan System on Chip, que son módulos versátiles en los cuales, pues dependiendo de la aplicación, nosotros podemos configurar que sus pines o terminales de entrada-salida, pues tengan diferentes funcionalidad. Por ejemplo, el pin 36 lo podemos configurar para que sea una entrada analógica del canal 0 del convertidor 1 para conectar directamente un sensor que trae conectividad directa con el módulo o para acceder al reloj de tiempo real. Vamos a ver que de esa forma pues podemos crear proyectos que sean versátiles o incluso dentro de un mismo programa pues se puede configurar un mismo pin con diferentes opciones. Y esa es la gran ventaja de estos módulos. Entonces, esta tarjeta de desarrollo incorpora el microcontrolador ESP32, que es el modulito que vamos a ver ahí en la parte superior de color metálica. Viene con un encapsulado metálico para protegerlo precisamente de descargas eléctricas y que se pueda dañar el módulo. Detrás de este pues está el microcontrolador ESP32, pero aparte pues trae la opción de
un regulador de voltaje, trae algunos interruptores para reiniciarlo manualmente, para hacer el boot o la descarga de los programas, y trae otro módulo que es la comunicación, que permite la comunicación directa al microcontrolador hacia el USB para que lo podamos conectar nosotros directamente a nuestra computadora, ¿no? Y poder hacer una programación de ese módulo. Entonces, pues es una tarjeta que incorpora todas esas características básicas y que además pues es de muy bajo costo, ¿no? Como decíamos, pues nos permite hacer aplicaciones con conectividad inalámbrica, que es una de las principales características. Vamos a ver también rápidamente que tiene una fuente de alimentación que sale regulado un voltaje de 3.3 volts, que son los niveles de voltaje con los que va a trabajar este microcontrolador, pero que nos permite también alimentar otros módulos. Ahorita que hagamos nuestro primer ejercicio vamos a ver que podemos utilizar esta misma fuente para conectar cargas. En este caso, pues lo vamos a hacer, vamos a emular esas cargas con un LED, pero después se pueden reemplazar ese LED por una interfaz de potencia y controlar un motor, controlar un foco, controlar un sistema de ventilación, un sistema de aire acondicionado, en fin, podemos nosotros interconectar este dispositivo inicialmente con un bajo voltaje. Se le puede poner unos transistores, ya sea transistores convencionales o transistores de potencia, y poder tener esas interfaces con un mundo real de potencia, ¿no? Entonces, como les decía, un sistema, un chip, incorpora todos los componentes de una computadora en un solo chip o en un solo sistema embebido. Por eso se le denomina, no se le denomina microcontrolador al ESP32, sino se le denomina SoC, que a diferencia del microcontrolador, pues vamos a ver que tiene mucho mejores características. Entonces, ya hablando directamente de la tarjeta que vamos a utilizar, aunque lo que veamos y la programación que hagamos pues es directamente para el módulo ESP32, funcionaría para cualquiera de las tarjetas que están disponibles comercialmente. Pero hablando de esta en particular, pues, o digamos que la característica principal que les mencionaba ahorita al principio es que trae la comunicación Wi-Fi más el Bluetooth. Y en esta nueva versión, porque había otra versión previa de este sistema o de este módulo comercial, que no traía el ESP32, sino era el ESP8266, que es una versión anterior a este micro, que traía características muy similares, pero en esta nueva placa incorporaron el Bluetooth E o el Bluetooth de baja energía, lo cual nos permite pues ahorrar mucho más consumo de energía para, sobre todo, cuando lo vayamos a alimentar a baterías. Permítame tantito que está entrando una llamada. Ahora sí. Entonces decíamos que trae comunicación Wi-Fi, Bluetooth y
Bluetooth de baja energía, lo cual nos permite, pues, todavía cuando lo estemos interconectando de forma inalámbrica con a lo mejor algún teléfono celular o alguna aplicación desarrollada en Internet, pues puede tener un consumo bajo de energía, sobre todo pensando en aplicaciones portátiles y alimentados a baterías, en donde la capacidad de alimentación pues es limitada. Dentro de estas características básicas, las que vamos a destacar y que nos sirven para las aplicaciones que nosotros vamos a desarrollar, es una que les mencionaba ahorita, ¿no? Una es que el procesador embebido pues trae doble núcleo, lo cual pues permite hacer tareas simultáneas. Podemos poner a trabajar un núcleo en parte de código y al otro núcleo en otra sección del código. Entonces, de esta forma pues se pueden hacer tareas simultáneas. La comunicación Wi-Fi es la velocidad o la capacidad de Wi-Fi, que pues es compatible casi con la mayoría de los módems o de las redes que tenemos aquí, sobre todo en México. La arquitectura es de 32 bits, esto quiere decir que los registros con los que trabaja este procesador es de 32 bits, las palabras de bits. Pues vamos a ver que gracias a eso pues va a obtener capacidad de procesamiento de hasta 32 bits. A diferencia de la mayoría de los microcontroladores que solo trabajan con palabras de 8 bits. Entonces aquí tenemos hasta 32 bits, registros de 32 bits, los cuales pues nos van a permitir tener, aparte de realizar operaciones básicas con más número de bits, pues también la precisión o del punto flotante de esos resultados pues también puede tener bastantes dígitos de precisión representados en esa longitud de 32 bits. Frecuencia de reloj, vamos a ver que puede correr hasta 240 megas, aunque de eso depende de la placa. En este caso, nuestra placa ya trae un oscilador de 80 megahertz incorporado, entonces hay placas que van hasta esta velocidad. Memoria para almacenar datos, tenemos una capacidad o un espacio disponible, lo que sería la memoria RAM, de 512 kilobytes. Trae los 34 pines, que en este caso son 30 nada más. Tenemos acceso hasta 30, pero incluso hay una tarjeta que le sigue a esta que trae 36 pines. Esta es la de 30. Pero sabemos que hay hasta 34 pines que ellos le llaman GPIO, que como les decía ahorita, pues son pines que pueden ser configurables como entrada, como salida, todos pueden ser configurables como interrupción externa y algunas otras funcionalidades para los periféricos internos, ¿no? Como decíamos, el convertidor analógico digital, trae un reloj de tiempo real y otros periféricos internos que podemos estar configurando a través de esos interruptores o esos pines. De esos 34 pines configurables, 10 de ellos ya vienen para que se puedan configurar como una función de sensado táctil, es uno de los ejercicios que vamos a hacer ahorita más adelante, que es pues a través de sensor capacitivo. Entonces ahorita vamos a ver que con una pequeña placa que nosotros hagamos, por ejemplo, un trozo de aluminio y la presencia o ausencia del ser humano, pues se puede sensar fácilmente. O podemos hacer un pequeño teclado incorporando esos 10 pines, ¿no? Para hacer un pequeño teclado matricial de pantalla táctil o pantalla touch. De esos 34 también, 16 pues, se pueden configurar como una salida PWM, que es modulación por anchura de pulso, que esto pues, nos da una señal que nosotros podemos configurar modulada en anchura de pulso para poder controlar, por ejemplo, velocidad de motores, entre otras aplicaciones que podríamos utilizar con esta señal. También de las 34, 18 de ellas se pueden configurar como entradas analógicas. Vamos a ver que tiene 2 convertidores analógicos digitales embebidos. Y pues en teoría tenemos hasta 18 entradas. Si nosotros queremos conectar hasta 18 sensores, pues los podemos tener incorporados de forma no directa porque trae un multiplexor, pero sí digamos en tiempo semirreal.
El rango de entrada, como les decía ahorita, de los voltajes, a esto sí hay que cuidarlo bastante porque nada más acepta rangos de 0 a 3.3. Si le damos un voltaje mayor a 3.3, pues podemos quemar la placa y quemar el circuito integrado. Eso sí hay que tenerlo, tomar esa precaución muy en cuenta, ¿no? Los dos convertidores analógico-digital tienen una resolución de 12 bits. Ahorita vamos a ver para qué nos sirve esa resolución y cómo la interpretamos al momento de hacer la conversión de analógico a digital. Tiene 3 puertos para la comunicación UART, que es a través de comunicación serial. Uno lo trae ya conectado para el convertidor del RS232 o el UART al USB. Y los otros dos por ahí están en los pines, donde nosotros veamos TX y RX. Por ejemplo, acá está UART 2, RX y TX. Y acá en la parte superior está UART 0. Estas dos están disponibles para poder hacer una conexión serial, ya sea con otro dispositivo de estos mismos o con cualquier otro dispositivo que tenga esa interfaz. Por ejemplo, hay sensores que tienen ese tipo de interfaz. También trae interfaces SPI o I²C, que también son interfaces para conectar sensores u otros módulos electrónicos directamente a través de esos protocolos. Ya los trae, digamos, en su firmware incluidos. Y dos convertidores de digital a analógico. Cuando queramos nosotros generar una señal analógica, pues que sepamos que tiene dos convertidores de salida. Eso sí tienen una resolución de 8 bits. Los 12 bits del convertidor analógico digital, vamos a ver que es una gran ventaja también que tiene este procesador, ya que la mayoría de los microcontroladores comerciales, la resolución es únicamente de 10 bits, mientras que aquí pues trae 2 bits más. Aquí les puse las ligas tanto a la página directa de ExpressIF, donde viene el integrado, y donde viene también la hoja de datos directa de este integrado, por si tienen necesidad de hacer una consulta o queremos profundizar un poquito más en el tema, pues aquí vamos directamente a descargar la hoja de datos para que la tengamos ahí a la mano. Vamos a comenzar con los ejercicios. Si tienen ahí la tarjeta a la mano y el cable para conectarla, vamos a necesitar también el potenciómetro de 100 kilos que les había encargado y una resistencia que tengan por ahí, ya sea de 220, 330 o 470, y un LED. Eso es lo básico que vamos a utilizar para los primeros ejercicios que vamos a hacer. Entonces aquí viene, en la diapositiva 17, viene el procedimiento para instalar la tarjeta y poder instalar los drivers para que el ambiente Arduino pues nos reconozca esta tarjeta y nos la identifique, ¿sí? Recuerden que les había encargado por ahí en la primera semana del curso que descargaran el IDE de Arduino. Normalmente yo utilizo la versión 1.8.5 o 1.8.6. Ahorita ya van en la versión, casi creo que ya es la 1.8.13. Pero estas versiones antiguas trabajan muy bien porque las versiones nuevas tienen, como son versiones beta o de prueba, pues todavía tienen muchos errores. Entonces ahí yo no recomiendo descargar la última versión, sino unas 3 o 4 versiones anteriores que ya fueron corregidas y actualizadas en cuanto a errores. Entonces estos pasos que están aquí, ahorita les voy a mostrar cómo hacerlos, pero aquí les puse la secuencia. Por ejemplo, es abrir el IDE de Arduino, seleccionar File y nos vamos a ir a Preference. Después en Preference, ahí viene una caja de diálogo en la cual vamos a colocar y a copiar textualmente esta liga de internet que les pongo aquí. Y después vamos a pulsar OK para que se conecte
Y una vez que se conecta, entonces vamos a ir a Tools, Tarjetas, y vamos a buscar e instalar los drivers de la misma empresa Expressif, que es la que nos va a dar los drivers de esa tarjeta. Y después, pues ya cerramos el Arduino, ahí ya vamos a tener instalada nuestra tarjeta. Entonces, les voy a mostrar rápidamente. Yo ya lo tengo instalado, por eso no me voy a detener mucho aquí. Es nada más para que vean, mostrarles aquí cómo hacerlo. Déjenme cambiar la pantalla. Entonces, abrimos el IDE de Arduino. Siempre que lo abramos, como tenemos una versión vieja, nos va a pedir actualizarla. Hay que decirle que no, porque si no nos va a actualizar a la más nueva. Entonces recuerden, es en File, Preferencias. Yo lo tengo instalado en inglés, pero pues igual ustedes si lo descargaron en español, funciona exactamente igual. Entonces aquí está la liga que les puse ahí en la presentación. Vamos a ponerla para ir a la par, siguiendo los pasos. Aquí está. Entonces ahorita estamos en la parte de preferencias, en donde hay que copiar la UR que les pongo ahí en la diapositiva. Es copiarla textualmente como está ahí, sin cambios ni nada. Una vez que la tenemos, pulsamos OK. Yo le voy a dar cancel porque ya la tengo lista y luego iríamos a Tools. Y yo ya tengo conectada la tarjeta. Aquí está en el COM3, es donde se conecta la tarjeta. Por ejemplo, si la desconecto, voy a desconectarla. Me les pongo la cámara. Por aquí debo de tenerla. Aquí tengo la cámara, voy a ponerla a un ladito. Entonces aquí tenemos la tarjeta. Yo, bueno, ya tengo ahorita conectado el potenciómetro y el LED. Ahorita vamos a ir haciendo el ejercicio y vamos a ir viendo cómo ir conectando estas cosas. Yo aquí tengo ya el potenciómetro LED y un trozo de aluminio que tengo aquí puesto para mostrarles una aplicación del sensado touch, como decía. Entonces, cuando conecten la tarjeta, les va a poner por ahí un LED, les va a encender un LED rojo, la cual indica que ya está polarizada y que ya está encendido el dispositivo. Pueden ir al panel de control. Y en la opción de administrador de dispositivos, que en inglés es el Device Manager, ahí podemos visualizar en la parte de puertos el puerto que le asigna. Fíjense aquí, cuando lo conectan por primera vez, automáticamente descarga los drivers y aquí se las reconoce. A mí me puso Silicon Labs CP2100, que es el driver del convertidor USB WART que trae embebida la tarjeta. Y le asignó el COM3. Entonces es muy importante saber el COM que le asigna, porque a través de ese COM, pues es como se va a interconectar en el IDE de Arduino.
Si yo la desconecto, pues van a ver que aquí me desaparece la conexión. Cuando la vuelvo a conectar, van a ver que vuelve a aparecer la conexión. ¿Sí? Entonces, si yo la cambio de puerto, pues aquí me va a cambiar el COM. Yo aquí nada más en esta laptop nada más tengo dos COM disponibles. En uno tengo ahorita la cámara y en otro pues tengo la tarjeta conectada. Si tuviera otros 2 o 3, pues aquí me asignaría el COM que corresponde. Entonces, cuando ya instalamos en preferencias la ruta de acceso a donde vamos a descargar los drivers y conectamos ya la tarjeta físicamente y sabemos cuál es el COM, que ya está conectada, entonces vamos a Tools e identificamos el COM. En este caso está activo el COM 3 y nos vamos a ir a la opción de, déjenme bajar un poquito aquí, estos pasos que les estoy diciendo vienen aquí en las diapositivas 7 y 8. ¿no? En Tools, Boards Manager, nos vamos a donde dice Boards Manager, que es el administrador de tarjetas, y aquí en la opción de búsqueda, aquí les digo que coloquen ESP32, entonces ESP32, y les va a poner que todavía no está instalado. En mi caso me aparece como ya instalado porque yo ya lo tengo instalado. Entonces ahí a ustedes le deben de dar al que dice ESP32 Express If System. Yo tengo la versión 1.04, no sé si ya esté una versión más actualizada. Esa sí, actualicen la última versión que tengan y le dan instalar. Entonces una vez que ya termina de instalar, entonces ahora sí cierran la ventana esa de tarjetas. Entonces pueden cerrar el IDE de Arduino para que se actualice lo que acaban de instalar y luego lo abren de nuevo. Y luego le damos a abrir de nuevo. ¿Cómo vamos a verificar que sí está bien instalado? Porque aquí vamos a ir otra vez a Tools. Aquí está en la diapositiva 9. Vamos a ir otra vez a Tools o Herramientas y en la sección de Boards debemos de ubicar la tarjeta que es la que tenemos, que en este caso tiene que ser la DOI ESP32 Device Kit versión 1. ¿sí? Entonces, ahí en todas las tarjetas, cuando instalaron los drivers ESP32, les debe de haber agregado varias opciones de tarjetas de este tipo de ESP32. En nuestro caso, pues hay que seleccionar la que diga DOI ESP32 Device Kit versión 1. Esa es la que estamos utilizando en esta ocasión. ¿sí? Entonces, cada vez que vayamos a abrir un nuevo programa o vayamos a reprogramar el dispositivo, pues hay que seleccionar esa tarjeta. ¿sí? Y si se fijan aquí, pues ya está la tarjeta seleccionada. Aquí nos dice la capacidad del reloj. En este caso hay que fijarnos que esté en 80 MHz. Trae dos opciones, 80 y 40. En este caso 80, que es lo que les mencionaba ahorita. Y es lo único que vamos a mover aquí. Seleccionar la tarjeta, que la frecuencia flash esté en 80 megas y acá en COM, que esté seleccionado el COM que corresponde a la tarjeta. La segunda vez que vuelvan a abrir Arduino, pues aquí automáticamente abajo les va a decir la tarjeta que está conectada, la velocidad y el COM. ¿sí? Para que lo verifiquen en esa parte inferior de lo que es la pantalla del ambiente de programación. Esos serían los primeros pasos para verificar para conectar la tarjeta. ¿sí? Entonces, a partir de la diapositiva 9, vamos a verificar que realmente
esté funcionando y que se instalaron bien los drivers. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a través de un ejemplo de los que ya trae por default aquí el IDE de Arduino, o que se instalaron directamente cuando instalamos ahorita los drivers. ¿Sí? Por ejemplo, hay que seguir los pasos que les digo aquí. Conecte la tarjeta, abra el IDE de Arduino, seleccione Tools, Board, el dispositivo. En este caso, pues vamos a seleccionarlo. En mi caso ya está seleccionado. El COM3 y la frecuencia flash en 80 megas. Luego vamos a abrir un ejemplo. Para eso nos vamos a la opción de File, en Examples. Por ahí vamos a buscar el que dice Wi-Fi, que es el ejemplo, uno de los ejemplos que ya trae por default ahí el Arduino. Entonces, en Wi-Fi vamos a buscar el que diga Wi-Fi Scan. Aquí está, miren. Pues lo seleccionamos y es un código ya creado por los desarrolladores de sus drivers. No le vamos a mover a nada, únicamente lo vamos a programar para saber que sí está funcionando la tarjeta y que sí funciona bien. Entonces hay que seguir los pasos que les digo ahí. Descargar el programa de la tarjeta. Para descargar el programa, acá en la parte superior tiene dos opciones. Una es una flecha y una es como una palomita. Entonces, en la palomilla es nada más para compilar el programa y nos indique si hay algún error de sintaxis o alguna palabra mal escrita. Y la flecha, si se fijan aquí cuando seleccionan con el mouse, acá en la parte izquierda les va apareciendo el nombre de la herramienta. En este caso es verificar y la siguiente es descargar. Ahí en descargar, que es donde está la flecha, es donde le vamos a pulsar para que compile y descargue el programa. Entonces ahí en la parte inferior nos va a aparecer una barra de color verde que va a ir avanzando conforme se compila el programa y conforme se descarga en la placa. Recuerden que para esto debe de estar instalado ya el driver y seleccionar la tarjeta de forma adecuada. Ahorita está descargando. Vamos a esperar a que termine de compilar. Acá nos dice la acción que está haciendo, compilando. Si hubiera algún error o algo, pues aquí no lo desplegaría. Ahorita se supone que no debe de marcar ningún error de compilación, puesto que es un código que nosotros no hemos modificado, es un código que ya viene por default y no debe de tener errores. Si yo, porque ya tengo varias veces que he usado la tarjeta, pero en dado caso de que la primera vez les marque un error aquí al momento de descargarlo, la primera vez hay que pulsar el botón que dice boot. Si se fijan aquí en la tarjeta hay dos botones. Hay que buscar el que dice boot y pulsarlo. Eso solo lo van a hacer la primera vez. Ya posteriormente a esa primera vez, ya las descargas deben de ser automáticas sin solicitarles pulsar ese botón. ¿Sí? Se fijan aquí, ya está actualizando el programa. Ahí ya lo está descargando a la placa. Aquí donde dice writing es que ya está escribiendo a la placa y aquí ya terminó. Entonces, para verificar que está funcionando este programa, vamos a abrir el monitor serial, que es el procedimiento que les indico aquí. Abrir en monitor, en Tools, donde dice Serial Monitor. Ahí vamos a ver lo que hace este código. Verificar que aquí la velocidad del baud rate esté en 115.200. Y lo que hace este módulo es que hace un escaneo de las redes Wi-Fi que están disponibles. Miren, por ejemplo, aquí voy a poner una pausa para congele. Entonces aquí comienza con un mensaje. Comienza el escaneo
ya termina de hacer el escaneo y estas son las redes que me aparecen aquí cerca disponibles en donde estoy yo presente, ¿no? Entonces, más adelante, pues vamos a hacer un programa en donde nos vamos a conectar a su red y vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿no? Ahorita nada más era para verificar que sí estuviese funcionando bien la placa y que compile el programa sin errores y que lo puedan descargar. Esta es la forma en la que verificamos con este ejemplo que sí instalaron bien los drivers y que existe una comunicación entre la placa y el entorno de desarrollo de Arduino. Hasta ahí, no sé si tengan alguna duda o comentario, si me fueron siguiendo algunos o si lo van a hacer posteriormente, pues aquí ya está en la presentación, recuerden, están los pasos. Ya si durante la instalación o algo tienen algún error, pues ahí ya lo atendemos a través de la videollamada. Voy a cerrar el ejemplo que teníamos abierto. Hay que cerrarlo sin guardar cambios, sin modificarlo. Y voy a abrir uno nuevo. Para abrir uno nuevo nos vamos en File, New. Voy a cerrar este anterior que está y voy a dejar el entorno. Vamos a familiarizarnos un poquito con el entorno para los que no han trabajado con este entorno y vean que es un ambiente de programación muy sencillo y simple que vamos a estar utilizando para programar nuestra tarjeta. Entonces, normalmente pues la sintaxis que obedece a este código es un lenguaje C. La mayoría de ustedes ha trabajado o trabajó por ahí en sus clases de programación con lenguaje C. Esta es una pequeña variante del lenguaje C precisamente para el microcontrolador, ¿no? Vamos a ver que hay algunas pequeñas diferencias, pero normalmente es muy intuitivo y la gran ventaja es que en la página de Arduino pues viene una sintaxis muy definida y muchos ejemplos de aplicación. Incluso viene un foro ahí de dudas y de comentarios cuando estamos buscando algo particular y no sabemos qué funciones utilizar, pues podemos ir directamente ahí al foro y ya hay muchos ejemplos desarrollados o podemos hacer directamente nuestra consulta, ¿no? Vamos a ver que en el entorno de desarrollo de Arduino, que se abrevia como IDE, los programas o los códigos que se escriben aquí se denominan Sketch. Si se fijan aquí, cuando yo abrí el programa y todavía no le pongo nombre, él le asigna un nombre por default, Sketch, y le pone la fecha de hoy, agosto 16. Entonces los programas se van a denominar Sketch. Por default, vamos a utilizar una serie de librerías básicas del entorno que ya trae funciones escritas. Nosotros vamos a utilizar la mayoría de esas funciones de las librerías. Por eso ustedes ahorita descargaron la librería del ESP32 y una vez que lo instalamos, pues vamos a poder hacer uso de esas librerías para configurar nuestros pines, para configurar el convertidor, etcétera. Lo básico que quiero destacar aquí es que siempre que abrimos un programa en blanco o un sketch en blanco, hay dos funciones básicas. Una es el setup y una es el loop, que son las que les destaco aquí en la diapositiva 11. Entonces, la función setup, esta función se va a ejecutar una sola vez cuando arranca el programa y la función loop, esta se va a ejecutar de forma continua. Entonces, todo lo que pongamos en el setup solo se va a ejecutar una vez. Cuando nosotros apliquemos un reset manual o un reset por código, automáticamente el programa va a brincar a la función setup y va a ejecutar lo que esté dentro de ese segmento de función, ¿sí? Entonces, al igual que la sintaxis de C, todas las funciones van a abrir y cerrar con llaves. Si se fijan aquí, el setup tiene sus llaves. Si se posicionan en la llave inicial,
automáticamente les va a decir cuál es la llave de cierre que corresponde. Esto sí es muy importante porque después, al momento de estar escribiendo nuestros códigos, nos reburujamos con el número de llaves. Entonces, si se posicionan en la llave de cierre, les va a poner un recuadro en la llave que corresponde a ese. Y cuando se posicionen en la llave superior, les va a poner el recuadro en la de cierre. ¿Sí? Si se fijan, aquí podemos ver, incluso si acercan el mouse, hay algunas versiones en las que acercando el mouse al recuadro, les pone el nombre de la función en la que corresponde. Void loop, setup, etc. ¿Sí? Entonces, estas dos funciones son las funciones principales del programa. Aquí vamos a declarar todo lo que se va a ejecutar una sola vez y aquí vamos a poner todo lo que se va a estar ejecutando de forma continua dentro del código del programa del microcontrolador. Otra cosa importante antes de comenzar con nuestro primer ejemplo es que los comentarios, si van a ser comentarios por renglón, con doble barra o doble diagonal, y ya le podemos escribir, este es un comentario. ¿Sí? Entonces, los comentarios no obedecen a instrucciones del programa, únicamente son texto que nosotros ponemos para saber qué es lo que hace el programa, ¿no? Entonces, es importante ir agregando comentarios y recuerden que aquí pues es con doble diagonal en este ambiente, ¿no? Hay otros entornos en los que se utilizan otro tipo de caracteres para separar los comentarios del código. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a comenzar con las entradas y salidas digitales. Primero vamos a ver un poquito de teoría de cómo son las entradas y salidas digitales y luego hacemos un pequeño ejemplo, un pequeño ejercicio de cómo utilizar este tipo de pines disponibles. Entonces, déjenme crecer un poquito la presentación. Y nos dice que una entrada o salida digital va a tener interacción con componentes externos. ¿Para qué nos va a servir una entrada o salida digital? Pues como les mencionaba ahorita, para interactuar con componentes externos. A través de estas entradas o salidas digitales, pues nosotros nos vamos a comunicar con el exterior. Podemos conectar sensores con salida digital y utilizar una entrada digital para conectarse con ellos. O bien a través de una salida digital, pues podemos controlar cargas básicas o cargas de potencia, que es lo que les menciono aquí. Obtener lecturas de sensores, encender y controlar dispositivos, por ejemplo, lámparas, motores, actuadores. Algunas de estas salidas digitales, como les mencionaba ahorita al principio, pues tienen la función de PWM, que es una señal con modulación por anchura de pulso, que también pues a través de esa puedo controlar, por ejemplo, la velocidad de motores. Normalmente este tipo de entradas y salidas digitales trabajan con niveles lógicos TTL o niveles lógicos CMOS. En este caso, pues esos niveles tienen niveles de voltaje ya predefinidos. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un cero lógico o un low, pues corresponde a un cero en voltaje. Cuando hablamos de un nivel lógico o un nivel digital high, estamos hablando de un 1. Recuerden que en valor digital nada más hay dos opciones, o 0 o 1, o low y high. Pero estas palabras o estos niveles pues tienen valores de voltaje. Entonces, en este micro en particular, en esta tarjeta, porque hay otras tarjetas que sí trabajan con niveles de 0 a 5, en esta tarjeta en particular, los niveles TTL van a estar entre 0 y 3.3 volts, como les mencionaba ahorita. Entonces, aquí el umbral de comparación para considerarlo un 0 lógico o un 1 lógico, pues es la mitad de ese nivel. ¿Sí? Entonces, voltajes de entrada cercanos a 1.6 o que estén por debajo de 1.6 se consideran como un low o un nivel digital 0.
Y un voltaje entre 1.6 y 3.3 se considera un nivel high o un nivel 1 lógico, ¿sí? Entonces, el umbral de comparación para saber si es un 0 o un 1, pues es esos niveles, entre 0 y 1.6, que es la mitad del 3.3 aproximadamente, se considera un 0 lógico o un low, y un voltaje que esté entre 1.6 y 3.3 se considerará un high o un nivel digital 1, ¿sí? Eso lo vamos a comprobar ahorita en uno de los ejercicios más adelante. Otra de las características destacables de las entradas y salidas digitales es que un mismo pin de propósito general, como les decía ahorita, puede funcionar como entrada. Lo puedo yo configurar como entrada digital, como salida digital o como interrupción externa, ¿sí? Para, por ejemplo, conectar interruptores o conectar sensores on-off con los cuales queramos activar algún evento cuando pase un objeto por determinado lugar, cuando cambie el nivel de valor de una amplitud fija, pues se pueden generar interrupciones externas. Claro que no de forma simultánea esta configuración, ¿sí? Si lo configuramos como entrada, pues va a funcionar como entrada hasta que modifiquemos esa configuración. No puede ser las tres cosas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces eso sí debemos de tener bien claro cuando configuramos los pines. Si van a ser entrada, si va a ser salida o si va a ser una interrupción. Más algunas otras funciones que ya vimos que ya traen algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, el sensor táctil o salidas PWM. Entonces les decía que todos los 34 pueden ser configurables como entrada, salida e interrupción. Esta otra característica que también es muy importante antes de conectar cargas, porque podemos dañar el microcontrolador. La corriente máxima que puede entregar un pin cuando se configura como salida, que normalmente cuando lo configuramos como salida es para conectar alguna carga, no entrega más de 20, depende del tipo de transistores que tenga el circuito integrado, pero normalmente sus límites están entre 20 y 40 miliamperes. Si le demandamos más corriente, entonces vamos a dañar el integrado, ¿sí? Incluso se puede quemar. Esto sí es muy importante tenerlo en cuenta, por eso es la resistencia de 330 o 470 para conectar un LED, porque un simple LED, si lo conectamos directo sin resistencia, pues si es un LED de estos que demandan mucha corriente, si demanda más de 30 o 40 miliamperes, pues puede quemar el microcontrolador. Un simple LED, ¿eh? Entonces, para que tengan en cuenta eso, también se los pongo aquí porque es importante. Vamos a hacer el primer ejercicio configurando nuestra primera salida digital. Para eso, seguir el código que les pongo ahí en la diapositiva 14. Vamos a hacerlo aquí para que lo tengan ahí de referencia y les voy mostrando la funcionalidad. Entonces, el ejercicio 1 nos da la instrucción, nos dice, implemente un programa que encienda y apague una carga, en este caso, pues la carga va a ser un LED, pero posteriormente, pues ese LED se puede reemplazar por un motor, un actuador, una interfaz de potencia primero para poder proporcionarle la corriente suficiente. Aquí vamos a simular una carga con un LED y que encienda y apague primero de forma temporizada. Esto quiere decir que cada determinado tiempo la encienda y cada determinado tiempo la apague. Para eso, pues vamos a utilizar el código que les pongo aquí para que nos vayamos familiarizando. Voy a hacerlo un poquito más grande para visualizarlo. Para que nos vayamos familiarizando con la sintaxis, sobre todo. Entonces, si se fijan aquí, los tres primeros enunciados son comentarios de qué es lo que hace el programa. Siempre es muy importante poner comentarios porque después de dejar cierto tiempo los programas y volverlos a abrir, pues ya no se acuerdan de qué es lo que hacía. Entonces, yo recomiendo siempre colocar comentarios en cada uno de las instrucciones y una breve descripción en la parte superior de qué es lo que hace el programa. Aquí nos dice, este programa enciende y apaga una carga que es emulada por un LED en intervalos de 1 segundo. El LED se conecta físicamente al
pin GPIO 23 a través de una resistencia de 330 ohms. Ahorita vamos a ver cómo vamos a hacer esa conexión física. Primero vamos a implementar el software y ahorita vemos el hardware. ¿Sí? Entonces aquí voy a omitir los comentarios iniciales para no perder mucho tiempo, pero recuerden que ustedes sí deben de colocarlos en sus ejercicios. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que hacer aquí pues es declarar una variable de tipo entero y nosotros le vamos a asignar el nombre que nosotros queramos. Lo que estamos haciendo aquí es asignar un nombre al pin 23, que es el pin de propósito general, número 23. Si nos vamos a la diapositiva donde tenemos el pin out, vamos a ver que el pin 23 es el visto de frente con el conector hacia abajo. Es el primero del lado derecho. Es el GPIO 23. Este es el pin que vamos a utilizar. Es el que vamos a configurar como salida y aquí es donde vamos a conectar la resistencia y luego el LED hacia tierra. Ese es el GPIO 23. ¿Sí? Entonces, para no estarlo llamando GPIO 23, nosotros le podemos asignar un nombre. El nombre que nosotros queramos. En este caso, aquí en el ejemplo, le vamos a llamar LED-pin para saber que en este pin pues va conectado un LED. ¿Sí? Entonces es un nombre, incluso en mayúsculas y minúsculas hay que respetarlas. Si escribimos todo con mayúsculas hay que respetarlos porque si una es minúscula y otra es mayúscula pues les va a marcar error al momento de hacer la compilación del programa. Entonces, en este caso, LED-pin y le asignamos el valor que va a tener, que es el pin número 23. Entonces, en lugar de estar escribiendo 23, 23 en el código, nosotros le asignamos un nombre que sea representativo a ese 23, porque si no, después no vamos a saber a qué nos estamos refiriendo. Y ponerle su comentario, asigna nombre al GPIO 23. Ya sabemos que eso es lo que hace esta instrucción. Estamos declarando una variable de tipo entera que recibe el número 23 como valor inicial. Voy a quitar estos comentarios que están en inglés, que son los que tiene por default el programa. Voy a guardar el programa. Para guardarlo es como cualquier programa que ustedes manejen de Office. En File, Save. Voy a guardar en el escritorio, voy a crear un folder que sea ejercicios, introducción, ESP32. Y dentro de ese folder voy a guardar el primer ejercicio. A este le vamos a llamar ejercicio 1, que obedece a la diapositiva que está ahí. Lo guardamos y ya automáticamente pues les va a cambiar aquí el nombre. Antes decía Sketch y la fecha de hoy, ahora ya es el nombre que ustedes lo configuraron. Y ya cualquier cambio pues ya nada más le damos salvar para que se vaya actualizando el programa. Entonces lo primero que hay que hacer es configurar el pin como salida. Para eso utilizamos las palabras reservadas pin mode, que si se fijan cuando las escriben, por ejemplo yo aquí la escribí mal, pero cuando la escribimos bien, por ejemplo, mode va con minúsculas, deben de ponerse de color anaranjado. Cuando veamos una palabra de color anaranjado, quiere decir que son funciones ya predefinidas del software. Si se fijan aquí, todas estas son funciones ya predefinidas. Pin mode, digital write, delay. Y dentro de ellas, dentro de los paréntesis, van las acciones que van a desarrollar esas funciones. Entonces aquí abrimos, cerramos paréntesis y terminamos con punto y coma. Y dentro de ella vamos a poner el nombre de la variable que queremos modificar, en este caso letPin. La voy a copiar tal y como para no escribirla con errores.
coma y la acción, en este caso output. Entonces aquí van a ser palabras, pequeñas frases o mnemónicos en inglés que destacan lo que se va a desarrollar, ¿no? Aquí, por ejemplo, el LED pin lo vamos a configurar como salida. Entonces aquí pues podemos poner un pequeño comentario que indique esa acción. Configura el pin GPIO 23 como salida digital. En este caso es salida digital, ¿no? Que puede ser una salida analógica o puede ser una salida PWM. En este caso es salida digital. Ya sabemos que nada más puede tener valores 0 o 1 lógico. Y eso es todo lo que haríamos en el setup. Recuerden que cada vez que se inicia el programa, pues va a venir a configurar el pin como salida. Y adentro del loop, que es la función que se va a ejecutar de forma indefinida, pues ahora sí ponemos lo que va a hacer. Y también utilizamos la función clave, que es digital write, que es escribir un valor digital, ¿sí? Recuerden que para saber que está bien escrita, pues les debe de aparecer en color anaranjado. Abrimos y cerramos paréntesis y terminamos con un punto y coma. Todas las sentencias van a terminar con punto y coma, excepto cuando abrimos y cerramos llaves, ¿sí? Por ejemplo, aquí digital write y dentro de ella le ponemos similar a pin mode. Entonces, vamos a escribir el pin digital 23, que le llamamos LED pin, y qué valor le vamos a poner. Recuerden que es high o low. En este caso, high en un nivel de TL alto. Entonces aquí, como comentario, para que no se nos olvide lo que hace, le decimos que pone el GPIO 23 como salida en alto. Entonces eso quiere decir que vamos a activar la carga. Ahorita es un LED, pero posteriormente puede ser un motor, puede ser un foco, puede ser un generador, puede ser un actuador, etc. Y después vamos a poner un pequeño retardo o una pequeña pausa en el programa. Para eso utilizamos la función delay. Pero recuerden que la sintaxis tenemos que respetarla tal y como es, ¿sí? Hasta que nos aparezca en color anaranjado, vamos a saber que está bien escrita. Esta pequeña pausa dentro del delay obedece a función en milisegundos. Por ejemplo, aquí está delay 1000, quiere decir que un segundo va a ser ahí una pequeña pausa de un segundo. Acá, por ejemplo, le vamos a poner 2000 para variarle un poquito. Sería 2 segundos. Entonces aquí hace una pausa de 2 segundos. Y lo que sigue es igual, pero ahora vamos a mandar un nivel low. Entonces incluso podemos hasta copiar estas dos sentencias y pegarlas aquí. Y lo único que va a cambiar es que ahora en lugar de mandar high, vamos a mandar low. Y pone el GPI 23 como salida en estado bajo. Entonces aquí apaga la carga. Y ese sería nuestro primer código básico que vamos a implementar. Guardamos los cambios. Vamos a Tools, verificamos que esté la tarjeta DOIT ESP32 Device Kit versión 1, que esté en 80 megas, que esté seleccionado el COM. Y ahora sí programamos el microcontrolador. En la diapositiva siguiente les puse una captura del hardware que ustedes van a implementar. Entonces aquí recuerden que estamos tomando la alimentación, la tierra y los 3.3 voltios
Y acá en el pin 23 está la resistencia, en mi caso es una de 330, pero ustedes pueden utilizar aquí desde 220, 330, 470, 680, la que tengan ahí a la mano, no necesariamente tiene que ser de 330. Nada más hay que limitar la corriente, que no sea, por ejemplo, en mi caso, 3.3 volts entre 330 ohms. Estoy limitando la corriente a 10 miliamperes. El LED no va a encender tanto, pero la estoy limitando. Si ponen una de 220 aquí, pues hacemos el cálculo, 3.3 entre 220, estamos limitando a 15. Y así, por ejemplo, podemos incluso poner hasta una de 100 ohms y serían 33 miliamperes, que todavía es aceptable. Si no le ponemos nada, entonces el LED va a absorber toda la corriente que él necesite para encender de forma muy intensa y pues puede dañar el integrado. Entonces, voy a, por aquí tengo activa la cámara para que vean que aquí debe de estar encendiendo y apagando el LED cada 2 segundos. Le pusimos 2 segundos encendido y 2 segundos apagado. 2 segundos encendido y 2 segundos apagado. Esta sería la forma de verificar nuestro programa. Y ya pues esta carga se puede reemplazar después por una interfaz de potencia y conectarlo a un dispositivo ya físico real, ¿no? Ahorita pues lo estamos probando con un LED porque en casa pues no vamos a tener muchas cargas y tampoco no vamos a comprar la interfaz de potencia ni la vamos a desarrollar. Por lo pronto vamos a hacerlo así con lo que tengamos a la mano. Y este sería nuestro primer ejercicio. Entonces, de igual forma, están los ejercicios 2 y ejercicios 3 para que los implementen y los verifiquen, ¿sí? Entonces, yo ya no voy a reescribir estos códigos porque ya los tengo escritos. Voy a mostrárselos funcionando para que vean cómo lo vamos a verificar que sí esté funcionando. Nada más para no abrumarlos, ya ustedes los hacen con calma, yo nada más les voy a hacer la demostración de funcionalidad. Déjenme, entonces cerramos, déjenme guardar porque este sí no lo tenía salvado, lo hice y no guardé los cambios. Ahora sí ya lo tengo ahí guardado. Entonces aquí en los ejercicios voy a abrir el ejercicio 2, que es el código que corresponde a la diapositiva 16. Vamos a comentarlo brevemente y luego ahorita lo vemos funcionando. Entonces, para el ejercicio 2 es implementar un programa que lea el valor digital de un sensor de tacto y si el valor leído corresponde al tacto del usuario, se enciende una carga, de lo contrario se apaga la carga. Entonces, ahorita hicimos una carga que encendía y apagaba de forma temporizada. Entonces, eso sigue estando igual. Definimos el pin 23, que es donde ya está conectado el LED. El ejercicio 2 es continuación del ejercicio 1. Y también definimos una variable que se llama sensor de tacto, que está conectada al GPIO 4. ¿Sí? Entonces, en el GPIO 4, si nos vamos a la diapositiva donde está el pinout, vamos a ver que el GPIO 4 lo ubicamos y está después de la fuente de alimentación, contamos 1, 2, 3 posiciones. Este es el GPIO 4. Aquí es donde vamos a conectar nuestro sensor capacitivo. Ahorita le digo cómo se implementó el sensor. ¿Sí? Que va a detectar la presencia del usuario. Regreso a la diapositiva 16 y seguimos comentando el código. Entonces, ya declaramos nuestros dos pines, el 23 y el 4, que es a uno lo vamos a poner como salida y otro va a ser como configurar para el sensor de tacto.
Entonces aquí en el setup, que es el que se ejecuta una sola vez, se configura el puerto serial a 115.200 de velocidad utilizando la función serial begin. Después configuramos el pin 23, que es el que le llamamos LED pin como salida, y es lo único que haríamos aquí en el setup. Ya en la función principal utilizamos la variable que llamamos lectura de sensor de tacto y utilizando esta función que se llama touch read, que esta ya es una función de las librerías del ESP32 que descargamos. Esta no se pone en color naranja. Y dentro de ella le mandamos cuál de los 10 sensores de tacto es el que queremos leer, porque recuerden que dentro de las características de este procesador es que tiene 10 entradas para sensores de tacto. En este caso pues es la 4, pero para no ponerle un 4 aquí, pues le ponemos el nombre de la variable que le asignamos, que es sensor de tacto. Entonces esta función nos va a regresar el valor que lea el sensor, que en este caso pues es una variable entera que nos va a poner ese valor ahí. Entonces, si el valor que leemos es menor o igual que un 10 en valor decimal, separar aquí, que está muy amontonado, esto lo podemos separar, menor o igual. Si es menor o igual a 10, entonces va a escribir un high, y si no, va a escribir un low. Recuerden que cuando escribe un high, enciende la carga, veríamos el LED encendido. Si manda un low, entonces va a apagar la carga y vamos a ver el LED apagado. Y al mismo tiempo, pues imprime en el monitor serial el valor leído, ¿sí? Y aplica una pausa de 200 milisegundos para visualizar. Entonces, fíjense, voy a poner aquí en la diapositiva siguiente está las capturas de las fotografías que hice de la implementación. Aquí tenemos el pequeño trozo de aluminio, cualquier pequeño trozo de aluminio que tengan ahí. Le ponen otro pequeño trozo y cinta, Durex, para poder poner un pequeño cable, ¿no? Y conectarlo al 4, dijimos, a la entrada 4. Entonces yo lo voy a conectar. Ahorita lo vamos a programar porque no hemos programado el micro y luego ya lo verificamos. Entonces lo que vamos a visualizar es que el valor cuando no hay presencia, no detecta tacto del usuario, pues tiene un valor alto que está por encima de 10. Normalmente cuando el usuario coloca el dedo, esta sería una placa de un sensor capacitivo. Nosotros seríamos la otra placa. Entonces, a través de eso, sensa la presencia en este caso, pues del dedo. Podemos colocar el brazo, el dedo. Y si se fijan aquí, pues está encendido el LED cuando está el dedo sobre el sensor. Aquí no hay dedo sobre el sensor, apaga. Entonces, ¿qué es la comparación que estamos haciendo acá? Cuando sea menor que 10, enciende la carga. Cuando sea mayor a 10, pues la carga está apagada. Voy a poner la cámara. Aquí tengo ya conecté ahorita el LED al 4, si es que no me equivoqué. Déjenme revisarlo. Sí, está en el 4. Aquí está en el GPIO 4. Nada más voy a aplastar un poquito, ya se está despegando aquí el Durex. Y vamos a programar el micro. Entonces acá, este es el programa número 2, el ejercicio 2. Lo voy a programar para que se cargue en el micro y hacerles la demostración funcional ahí de él. Entonces aquí está compilando el programa. Recuerden que debe estar seleccionado la tarjeta, el COM
y 80 MHz. Siempre deben de verificar eso antes de programarlo. Aquí porque yo ya lo había cargado previamente y acá pues ya me aparece la configuración. Entonces ahorita está compilando. Si encontrar algún error de sintaxis, pues ahí me lo indica. Si no, pues ya lo descarga al procesador directamente. Ahorita todavía está corriendo el programa anterior, que era encender y apagar un LED en intervalos de 2 segundos. Entonces aquí me dice que ya lo terminó de descargar. Si se fijan, ya el LED está apagado, ya no se enciende. Acá voy a abrir el monitor serial y verificar que los valores, por ejemplo ahí cuando no hay nada conectado, está en 57, 58 el valor. Si acerco un dedo, fíjense que baja a 6 y ahí ya enciende el LED. Si alejo el dedo, regresa al valor de 57 y el LED se apaga. Entonces ahí me está detectando. Por ejemplo, pongo el índice, el dedo medio, cualquiera de los que yo ponga pues me detecta, y de esta forma pues podemos hacer una pequeña como pantalla touch. O poder activar y desactivar una carga detectando la presencia del usuario. Entonces ahí déjenme poner, por ejemplo, el dedo meñique y aquí me está encendiendo el LED. Si lo retiro, lo acerco, ¿sí? Entonces de esta forma pues estamos sensando una entrada digital que proviene de un sensor improvisado ahí. Podemos hacer, este es un sensor pues casero. Igual si no tienen un trozo de aluminio, pues pueden dejar directamente el cable y ustedes tocarlo con la mano el cable. Aquí pues le estamos dando más área para que tengamos más valor. A lo mejor si dejamos el cable solo, sin conectarle la placa de aluminio, pues el valor puede ser menos, o puede ser incluso un 20 o un 30, y ahí tendríamos que reajustar nada más aquí el umbral, ¿sí? En este caso yo primero lo visualicé que estaba por debajo de 10, por ejemplo ahí 8. Con otro dedo, fíjense que cambia un poquito, entre 7 y 8. Si le pongo el otro dedo, 7. Entonces, pero en cualquiera de los casos está inferior a 10. Por eso yo le puse aquí el umbral en 10. Este sería el ejercicio número 2. Estamos utilizando salida digital y entrada digital. Voy a mostrarles el ejercicio número 3, que sería implementar un programa que lea el valor digital de un sensor y lo muestre a través del puerto serial. Entonces, si el valor leído es high, entonces se enciende una carga, y si el valor leído es low, entonces se apaga la carga. Entonces, déjenme cargar el programa y lo discutimos. Sería el 3. Entonces, ahora vamos a utilizar el pin 34 como un pin de entrada digital. El pin 23, ahí lo dejamos, es el mismo donde ya está colocado el LED. Y en el pin 34 vamos a colocar el potenciómetro. Déjenme mostrarles aquí rápidamente. Aquí está la resistencia LED, eso se queda en el pin 23. Y el pin 34, que está acá en la parte superior, si contamos 1, 2, la tercera, por ahí les va a decir D34, que es el pin 34, es donde vamos a colocar
A ver, déjenme verificar. No me acuerdo si... Sí, es el primero es el enable y luego el GPI 36, 39, 34. Entonces contamos 1, 2, 3, 4. El 4 es donde conectaríamos la entrada del potenciómetro. Bueno, la salida del potenciómetro, la entrada al pin digital. Estamos en el ejercicio 3. Revisando las conexiones. Y ahorita lo visualizamos. Entonces, recuerden, el potenciómetro pues hay 3 terminales. Los extremos los vamos a conectar a la alimentación, en este caso a 3.3. Y la terminal central del potenciómetro pues iría a el pin que dijimos, el 34. Ese pin lo vamos a configurar como una entrada digital. Y ahorita lo que acabamos de decir es que el umbral, cuando esté por debajo de 1.6, se va a considerar como un low o un valor 0, y cuando esté por encima de 1.6 ese voltaje, pues se va a considerar como una entrada digital high. ¿Cómo lo vamos a controlar? Pues variando el voltaje mediante un potenciómetro. Este potenciómetro pues después puede ser reemplazado por un sensor digital y de esa forma pues estaríamos leyendo ceros y unos en el pin digital. Recuerden que la entrada y salida digital pues nada más correspondería a 0 y 1. Y aquí lo que hice también fue conectar el multímetro para estar visualizando el voltaje que tenemos de salida. Si ustedes no tienen multímetro, no importa, lo pueden hacer directamente con el puro potenciómetro y nada más visualizar cuando cambia el nivel. Ya después el siguiente ejercicio que vamos a hacer, que es lectura analógica, pues nos puede servir como un voltímetro, ¿sí? Si no tuvieran un voltímetro ahí digital a la mano. Yo les puse nada más para verificar lo que sí está dentro de los límites. Fíjense, aquí cuando está en 1.5 el voltaje, el LED está apagado, y cuando sube de 1.6, por ejemplo aquí 1.8, pues aquí el LED ya está encendido, ¿sí? Entonces aquí estamos verificando los valores. Y manda a imprimir low o high en el monitor serial. Entonces vamos a verificar esto de forma funcional. Entonces dijimos que es la terminal 4, contando 1, 2, 3, 4, sería el pin 34. El pin 23 se queda igual, ese no lo modificamos. Y voy a desconectar únicamente el aquí tengo ya conectado, desconecté el sensor capacitivo y conecté este a la posición 4. Déjenme conectar el osciloscopio, no, en este caso el multímetro. Voy a poner el multímetro y encenderlo aquí para que observen aproximadamente los valores. Ahorita está en 0.7, es el valor que se quedó ahí. Voy a poner esto acá arriba para que podamos visualizarlo mejor. Aquí. Entonces aquí, no sé si alcance a ver, sí. 7.727, pero déjenme cargar el programa porque no lo he cargado. Entonces, verificamos que esté la tarjeta COM3 y le voy a dar para que se programe el SP32, pero ahora con el ejercicio 3. Ahorita estaba el ejercicio 2, que era el del touch. Aquí puedo desplazar un poco para que se vea mejor la... Tengo una cámara pequeña y no
No alcanza a cubrir todo el área, pero ahí más o menos se ve. Si le pongo aquí el celular, puedo levantar un poco. En lo que se carga el programa, ya está listo. Entonces, aquí podemos observar, ¿no? Por ejemplo, si yo voy incrementando un poco el voltaje, por ejemplo, ahí va en 1.1, todavía el LED vemos que está apagado. Voy a aumentarlo cuando me aproxime a 1.6. Me detengo un poco, miren, por ejemplo, ahí 1.5, todavía está apagado el LED. Por ejemplo, ahí ya sobrepasa el 6, ahí ya es 1.623, ya lo considera como un 1 lógico, ya encendió el... Falta abrir el monitor serial para que vayamos visualizando el valor. Por ejemplo, ahí está en 1.6, podemos observar que nos está indicando un high. Si le sigo aumentando, pues va a permanecer ahí en high. Por ejemplo, ahí recuerden que es hasta 3.3. Aquí ya se salió de la escala del multímetro, porque lo tengo en la escala de 2. Voy a subir la escala y ahí estaría en 1.9. 2. Recuerden que llega hasta 3.3. Entonces podemos ajustarlo hasta 3, aproximadamente 3.3. Hasta ahí llegó, 3.2. El LED sigue encendido porque está todo en nivel high. Entonces, si lo bajo por debajo de 1.6, debe de volver a apagarse. Por ahí, 1.56 ya está en low y ya está el LED apagado. Entonces, niveles, dijimos que el nivel TTL por debajo de 1.6 lo considera low. Por encima de 1.6 lo considera high. Y aquí ya lo estamos verificando de forma experimental. Ese sería el ejercicio número 3. Entonces, de aquí al miércoles, para que puedan realizar estos 3 ejercicios, continuaríamos el miércoles con el ejercicio 4, que es ya la entrada analógica. Para estos ya tienen todos que estar trabajando con su micro para poder ahora sí hacer la conversión de analógico a digital. Antes de eso vamos a ver un poco de teoría para que vayan revisando la presentación, pueden ir leyendo y también la teoría básica del documento de la práctica 2 para que vean qué material necesitamos ahí a la mano. Prácticamente vamos a necesitar este mismo material. Sería el potenciómetro, el LED y una resistencia de 220 o 330 o incluso desde 100 ohms. Un multímetro digital si lo tienen y si no, no hay problema, ¿eh? No lo necesitamos comprar ni mucho menos. Si ya una vez que hagamos la lectura analógica, van a ver que precisamente nuestra placa pues se va a comportar como un multímetro, que es precisamente lo que queremos. Ya después la lectura que veamos en el multímetro ya la vamos a visualizar, pero ya en conversión de analógico a digital precisamente. Entonces hasta aquí dejamos la clase de hoy. Recuerden para la clase del miércoles ya tener realizados los ejercicios del 1 al 3 como los fuimos implementando ahorita. Como evidencia, pues hay que poner los programas y hacen un pequeño reporte en donde tomen capturas de pantalla